Bien, entonces continuemos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Muy bien, entonces habíamos quedado en el final del capítulo 5, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto este tema de de la pregunta del ayuno y estas, digamos, referencias que habían, que se hacían, ¿no es cierto?, respecto de lo nuevo y de lo viejo, ¿de acuerdo? Y habíamos visto algunas posibilidades de cómo entenderlo, ¿no es cierto? Y más allá de eso, lo interesante y lo céntrico, digamos, es que habíamos visto cómo poder entender, digamos, cómo poder aproximarnos a cuando el Señor Jesús hace alguna parábola, hace alguna explicación, alguna metáfora, si se quiere, ¿ya? Porque lo que nosotros normalmente conocemos como parábolas no es otra cosa sino una comparación, ¿ya? Una similitud, ¿ya? Que el Señor Jesús hace a partir de un ejemplo cotidiano, de algo muy conocido, de algo muy, digamos, muy del día a día, y a partir de una situación muy, muy conocida por todos, el Señor Jesús lo que hace eh, es conectar con eso, con algo más profundo si se quiere, o de pronto algún concepto un poco más teológico, por así decirlo, ¿no es cierto? Y en términos generales, lo que veíamos la anterior semana es que de lo que dice acá el Señor, ¿no es cierto?, de que es porque sus discípulos no ayunan, es porque ya llegará el tiempo en que ellos lo hagan, todavía no es el momento, y que además algunas prácticas, ¿no es cierto? Digamos que sean digamos que es este contraste entre lo nuevo y lo viejo, ¿no es cierto? Tenía que ver con algunas prácticas o formas de entender, digamos, la Biblia, si ustedes quieren, de diferente, digamos, que no van de la mano lo nuevo y con lo viejo, sea lo que sea cada cosa, digamos, ¿cierto? Porque digamos, hay diferentes formas de saber o, digamos, de entender qué es lo nuevo y qué es lo viejo. El asunto, como les decía en la anterior vez, no es tanto en determinar qué es lo nuevo y qué es lo viejo, sino más bien en ver, o sea, el asunto de todo es ver que hay incompatibilidad cuando se quiere juntar dos formas de entender la Biblia, si ustedes quieren, o dos prácticas de la Biblia, no cualquier práctica, sino la que enseñaba el Señor Jesús con la que enseñaban los fariseos y la gente en esa época. ¿Sí? Entonces, en ese mismo, digamos, en esa misma tónica, el escritor de Lucas, pues, presenta, les había comentado la anterior semana que este es un conjunto de algunos eventos de contraposición, de debate, de discusión, si ustedes quieren, respecto, o digamos que tiene el Señor Jesús con algunos fariseos, respecto de algunas prácticas, de algunas, por así decirlo, doctrinas, de enseñanzas que tenía el Señor Jesús, que dejó el Señor Jesús enseñando, respecto de las que ya tenían los discípulos, los discípulos, perdón, los fariseos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar a dos pasajes que son por demás conocidos entre todos nosotros, ¿no? Que es este tema de dos curaciones que hace el Señor o digamos de dos curaciones, de una curación que es en Shabbat y después de una práctica, o digamos de una práctica, digamos que estaban haciendo los apóstoles en un día de Shabbat. Entonces, de pronto alguien se puede ayudar, se puede animar, perdón, a ayudarnos con la lectura del capítulo 6 que justo como tenemos aquí en pantalla, ¿ya? Le hago un poquito más grande por si fuera necesario. Del 6.1 hasta el 6.5, o sea, toda esta sección. ¿De pronto alguien se anima a leer? Claro, sí, sí es. Ahí en la pantalla leo Y por favor, ¿cómo dice ahí? desde el 6 para adelante. Sí, todo este ¿Sí? párrafo. Ya, dice así, aconteció en un Shabbat que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándoles con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió y dio a los que con él a los que estaban con él, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y les decía, Señor, y les decía, Señor del Shabbat es el Hijo del Hombre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si ustedes se acuerdan, y aquí como les decía, estamos en el contexto, digamos,
o digamos, esto hay que leerlo con la mente de como personas como nosotros, en el sentido de que ya hemos leído o al menos ya sabemos más o menos la historia, ¿no es cierto? Ahora, les quiero preguntar, de lo que hemos leído en su momento en Marcos, especialmente, y en Mateo, ¿alguna cosa que les resalte o digamos que les falte de cómo o que sea diferente, por así decirlo, de cómo cuenta este episodio Marcos o Mateo? ¿De pronto se acuerdan por ahí algo? ¿No? ¿Alguien se acuerda de alguna diferencia o digamos algo como que falta o como que es diferente con el relato que de pronto nos acordamos? ¿No? ¿Nadie? Hermano, ya, Sí, hermano nadie. Josué, Sí. más o menos ubicándolo en el sentido cuando, no recuerdo el libro ni el versículo, pero Ujú, sí recuerdo que escuché cuando, cuando Jesús dijo que el día sábado era el día de la gloria y ese día no se trabajaba. Entonces yo creo que allá apuntan los que le están diciendo por qué están sobando, restregándose las manos con las espigas, ¿no? ujú, ujú. Estos fariseos apuntan allá, a que como si ya había una ley de que prohibía trabajar los sábados, ¿por qué estos discípulos estaban haciendo lo contrario? Sí, está Sí, muy bien, está y muy bien. Nada, perdone que le corte, nada más una cosa. Vamos por partes, ¿ya? Porque lo ya, que usted, ya vamos allá, quiero decir, vamos hacia allá. El asunto es que lo que quería, digamos, ver si nos acordamos es que este relato, como nos cuenta Lucas, es como está ahí, pero nos contaron ya Mateo y Marcos de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, antes sí, de entrar a claro, ver. sí, Exacto, y entonces antes de ver qué quiere decir y a qué se refiere, o sea, qué significa lo que está diciendo acá, quería destacar, digamos, o resaltar algunas diferencias en los relatos. Porque esto mismo hecho nos contó antes Lucas, nos contó antes Mateo y nos contó Marcos, pero cada uno va poniendo un detallito diferente, ¿no es cierto? Entonces, de pronto nos acordamos de alguno de esos detalles que difieren. Acá en el Evangelio de Marcos, Ujú, lo que hay un poquito de diferencia podría ser lo que dice en el versículo 24 del capítulo 2. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ujú. Estaba hablando de la licitud, si es lícito o no es Sí, lícito. sí, sí, pero a ver, vamos a lo que pregunté ya. A ver, lo que quiero ver es en qué se diferencia el relato que ya sabíamos de lo que ahorita nos cuenta Lucas. Nada más, eso, así bien sencillito. ¿En qué se diferencia? Hay al menos tres puntos que son bien diferentes, ¿ya? ¿Se acuerdan? No, el uno dice, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Exacto, muy bien. Y Ajá, y ahora, restregando. exacto, con las manos. Muy bien, gracias, Natita. Esa es la primera. ah, Muy bien. Otra. ¿Cuál otra? su día, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en Sabá? Ajá. Sí, esa pregunta está tal cual en los tres episodios. Las tres veces que nos cuentan, esa es la pregunta central. Sí, en eso no se diferencia. En algo más que se diferencia. Ya nos ha dicho Natita, fíjense, en los anteriores relatos nos hablan de que solamente espigaban, digamos, arrancaban las espigas, pero aquí Lucas nos dicen que estaban restregando con las manos. Nos añade un detalle, ¿no? Ese es uno. ¿Y cuál otro? Que se dice el ¿Y nombre otro? del sacerdote. Exactamente, muy bien. En el episodio, según Marcos, nos dice que siendo Abiatar sumo sacerdote, ¿no? Y Ajá. sabíamos que eso es un error, ¿no es cierto? Eso es un error porque no era Abiatar sumo sacerdote, era otro, ¿no? Ahorita mismo no me acuerdo, y ese es el pasaje que Ahimelech, es Ahimelech. Ahimelech, exacto, gracias Carmita, Ahimelech, ¿no? Porque Abiatar fue después de él, ¿no es cierto? Y esa es la historia que nos cuenta en primero de Samuel 21:7. Entonces, fíjense, Marcos nos pone un nombre que no era el correcto, ¿ya? Según el libro de Primero de Samuel.
21:7, ¿ya? Para evitar esa confusión, digamos, ese, por así decirlo, entre comillas, de error, ¿no es cierto? Lucas omite el nombre del sacerdote y simplemente cuenta lo que, digamos, lo más importante de la historia, que es David comiendo de los panes que no le eran lícitos, junto con sus compañeros, ¿de acuerdo? ¿Cuál más? Ujú. Esa es la segunda. ¿Algún otro detalle que se diferencie? La última frase, hermano Josué. Dígame. Señor del Shabbat es el Hijo del Hombre. Ajá. Eso dice igualito en La todo. última frase, Señor, ¿Sí? vean, eso porque no sé los otros libros. Ya, Exactamente. ya, Esa es la conclusión a la que se llega. Pero si quieren una pista, ya. cerquita de ahí está. Sí, a Cerquita de ver, ahí está, exacto. O sea, en el texto quiero decir, no del significado, sino en el versículo. Está cerquita de ahí. La otra diferencia. ¿Le pueden ver? ¿O se acuerdan? ¿Se acuerdan? Una más. En Mateo dice que Jesús dice que están acusando a estos inocentes y les dice que misericordia quiero y no sacrificio. Oh, Por ahí, por ahí. Dianita, Ay, perdón, perdón. No, no. le perdono. ¿Alguien más de pronto? Por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Más o menos en el sentido de lo que decía Carmita, pero hay una frase que incluso, si les digo, verán que van a decir, esa es. ¿Cuál más? ¿Se acuerdan? Una frase que dice Jesús, que de hecho la dice antes de decir, Señor del Shabbat es el Hijo del Hombre. el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre Exactamente. por causa del día de reposo. Exactamente, muy bien. Esa frase, si Ujú. ustedes se dan cuenta, aquí no está. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ahora, fíjense, por eso es que es importante, como les decía, por eso es que es muy, muy importante saber cómo nos cuentan la historia. ¿De acuerdo? Porque no es la misma forma o no es del mismo énfasis que tiene Marcos o Mateo al contarnos la historia del Señor Jesús que Lucas, especialmente Lucas, porque Lucas parte de la idea de que ya sabemos la historia de alguna manera y ahora lo está poniendo en algún orden. Acuérdense siempre de los primeros versículos. Entonces, por eso, siempre que estudiemos Lucas, hemos de echar mano de cómo nos cuentan la historia, los mismos hechos, los que ya lo contaron antes. ¿De acuerdo? Porque a veces en esas diferencias está el punto a donde quiere, si ustedes quieren decirlo así, reenfocarlo o reenseñarlo un poco Lucas. ¿De acuerdo? Entonces, el episodio es del mismo que ya no sabemos, ¿no es cierto? Los apóstoles van caminando en un día de Shabbat, pasan cerca de un campo que está sembrado con alguna planta que tiene espigas, puede haber sido tranquilamente trigo, cebada, etcétera, y comienzan a arrancar, ¿no es cierto? A arrancar las espigas y a comer, ¿no es cierto? Aquí Lucas, por ejemplo, nos añade un detalle que no solo arrancaban y comían, sino que además las restregaban con las manos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que detona la increpación de parte de los fariseos, ¿no es cierto? Preguntándole por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. ¿De acuerdo? Jesús, si ustedes quieren así repasando la historia, ¿no? Ante eso, les responde con una pregunta, o sea, responde, fíjense, siempre, una pregunta con otra pregunta, diciéndoles que no han leído el texto en el que David en un caso de necesidad, echa mano, o sea, por cómo estaba huyendo, ¿no es cierto? Huyendo de Saúl, echa mano no él, ¿no? Digamos, accede, por así decirlo, a los panes de la proposición que solamente, según la ley, em, correspondía comer a los sacerdotes. David no era sacerdote y por lo tanto y sin embargo él comió, ¿no? Sin embargo él comió y todos los que estaban con él. Y esa respuesta o esa pregunta con la que él responde, ¿no es cierto?, hace que en el Evangelio de Marcos les haga
una conclusión intermedia, que es la de el Shabbat no fue hecho por causa, el hombre no fue hecho por causa del Shabbat, sino al revés, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, y por lo tanto el Señor, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Aquí en Lucas se omite esa conclusión previa y se salta directamente a la conclusión que todos nos debemos de acordar, ¿no es cierto?, de el Señor del Shabbat es el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué les digo todo esto? Porque hay muchas formas, digamos, de ver lo que está pasando acá, ¿de acuerdo? Pero es importante que sepamos estos detalles. ¿Por qué? Porque a donde todo esto apunta es a esta conclusión, ¿ya? Le voy a resaltar por un momento. A esa conclusión es a la que quiere llevarnos de nuevo Lucas, pero Lucas lo hace de manera mucho más concreta, si se quiere. ¿De acuerdo? Lo hace de manera mucho más sintética, mucho más directa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros? Porque acuérdense ustedes que esto que nosotros hoy sabemos es esto de aquí, digamos, que el Señor el Hijo del Hombre, o sea, dicho de otra manera, el Señor Jesús es el Señor del Shabbat, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Esto a la larga, si ustedes quieren decir, ¿qué quiere decir? Que Él es el que pone las normas de lo que se hace y no se hace en el Shabbat. Eso es lo que quiere decir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque decir Señor del Shabbat parece que estoy hablando de que Él es el dueño, alguna cosa así. Más allá de eso, lo que quiere decir es que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, el Mesías, Él es el que tiene la potestad y la autoridad para poner las normas de lo que se hace y de lo que no se hace, es decir, de lo que es lícito y de lo que no es lícito en el Shabbat. Eso es el asunto. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense, y ahora sí entramos ya al fondo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto es algo que para nosotros hoy es por demás obvio, ¿no es cierto? Pero para la época resulta que no era tan obvio. Por eso es que para enseñar esta conclusión, ¿no es cierto?, que iba y seguirá trayendo problemas entre los creyentes del Señor Jesús y alguien que se sienta aferrado a alguna tradición diferente de aplicación de la Torá, de la ley, ¿no es cierto? Siempre va a traer eso roces, ¿no es cierto? Nuestra respuesta final siempre va a ser, Señor del Shabbat es el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Esa va a ser siempre nuestra respuesta. Pero esto es algo que, como les decía, hoy, ¿quién no lo sabe? Entre los cristianos, ¿quién no lo sabe? Incluso hasta, digamos, en raíces hebreas aún más, pero aún en el cristianismo, sin tanto, digamos, sin tanta raíz hebrea, digamos, pero lo saben. El Señor el Señor Jesús es el Señor del día de reposo, ¿cierto? ¿Quién no sabe eso? Pero eso, como les digo, tiene una aplicación práctica que trae problemas. O sea, esta afirmación era problemática para el tiempo. ¿Por qué? Porque para los fariseos y para cualquier persona que tenga una formación muy legalista y si se quiere muy basada en una autoridad humana, ¿ya? Que es la única que puede interpretar las normas, digamos, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir qué es lícito y qué no es lícito en un día de Shabbat? ¿Me explico? Si yo le pregunto, por ejemplo, vamos a un ejemplo más cotidiano. Si yo le pregunto hoy a cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Yo le pregunto, ¿quién es el que me dice o en dónde encuentro yo algo que me diga lo que me mete a la cárcel o no me mete a la cárcel? ¿Ya? O sea, ¿quién me dice lo que es lícito hacer y lo que no es lícito hacer? Si yo le pregunto a cualquier persona, ¿quién me diría? ¿Quién marca las normas? ¿Quién marca las leyes? ¿Quién me diría, por ejemplo? ¿Qué me responderían ustedes? Si yo les pregunto ahora, aquí en el Ecuador, hoy, año 2025, ¿quién dice, o sea, quién es la autoridad que marca lo que es correcto, lo lícito, de lo que no es lícito? Como la Constitución de la República. Exacto, la Constitución, los asambleístas, los municipios, ministerios, y así vamos a un nivel un poco más bajo de autoridad, por ejemplo, las unidades educativas, ¿ya? Los propios trabajos también marcan sus propios reglamentos y demás. Me explico, hay autoridades. Lo que quiero centrar aquí es que el problema aquí no es tanto de licitud, como habíamos enfocado, digamos, en Marcos, ¿no?
El asunto aquí es de quién es el que dice lo que es lícito. O sea, es un problema todavía más profundo. ¿Sí me explico? O sea, el problema aquí no es de lícito, porque cualquiera diría, bueno, lo lícito es lo que está en la ley. ¿Me explico? Lo lícito es lo que está en la ley, ¿ya? Ahora, el asunto es que para los fariseos, digamos, para ninguno, o sea, ni para los fariseos ni para Jesús estaba en discusión que lo lícito es lo que dice la ley. ¿Me explico? ¿Qué era lo que estaba en discusión? Era si es que una interpretación era lícita. Y eso ya no es una cuestión de si está en la ley o no, es de quién interpreta la ley. Y a la larga, el que interpreta la ley, ¿qué autoridad tiene para hacerlo? Y si esa autoridad es legítima. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que el Señor Jesús, fíjense que es muy profundo y muy, digamos, no más que profundo, es muy chocante para su época, que el Señor Jesús les diga a los fariseos en pocas, ustedes no tienen autoridad para interpretar la ley. O, dicho de otra manera, lo que el Señor Jesús le está diciendo entre líneas es, ustedes están interpretando la ley, pero de manera ilegítima. Por lo tanto, sus Pero sí estaba en la ley. interpretaciones no son las propias. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas por ahí? ¿No? No preguntan en mi caso, Josuecito, sino más bien, digamos, aquí lo que les está haciendo pensar es quién dio la ley. El que dio la ley sería la autoridad para poder decir lo que es. Y en este caso es Dios quien dio la ley. Y allí está apareciendo el Señor Jesús como el Dios que dio la ley. Él es el Dios, el Señor del sábado también. Entonces está ahí poniéndose como la autoridad que dio la ley. Por tanto, Él es el único que puede decir lo que es y lo que no es, lo que se puede y lo que no se puede. Exactamente, tal cual. Exacto. Pero como, digamos, eso es. ¿Por qué, digamos? Porque fíjense, todo esto, digamos, y esto se ve mucho más claro aquí en Lucas, porque Lucas va directo a la conclusión. La conclusión de todo este problema, todo este encuentro, esta discusión, digamos, este debate pequeño que tiene el Señor Jesús con los fariseos, la conclusión de todo es, el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. ¿Eso qué significa? Que Él manda, que Él pone las normas, que Él dice qué es y qué no es. Eso es lo más importante. Si lo vemos. Ahora, si echamos para atrás, ¿no es cierto? Si echamos para atrás, lo que están diciendo los fariseos aquí, ¿no es cierto? Es, tus discípulos están yéndose en contra de una norma, ¿no es cierto? Digamos, legítima, ¿no es cierto? Porque, digamos, aquí les pregunto una cosa que, digamos, es muy interesante de abordar, lo que también se va a ver en en el siguiente episodio que vamos a leerlo, cuando el Señor Jesús cura al hombre de la mano seca, como se le conoce. Bien, es lo siguiente, y es algo que les digo que todavía pasa hoy. Por ejemplo, en cualquier, digamos, iglesia, forma religiosa, etcétera, digamos, por así decirlo, va a haber este tipo de enfrentamientos, ¿ya? Este tipo de cuestiones, digamos, este tipo de debates, por así decirlo, ¿no es cierto? Y no sé si les ha pasado, digamos, o si han tenido la oportunidad de verlo algo así, ¿no es cierto? El tema es que siempre va a haber alguien, siempre va a haber un momento en donde, por ejemplo, la pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no obedecemos, ¿no es cierto? O no nos guiamos por todo el derecho canónico de la Iglesia Católica, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Les pregunto, ¿por qué? Y la respuesta es fácil, porque es que toda esa interpretación, que es todo un sistema complejo y todo lo demás, pero eso nosotros no lo reconocemos como legítimo, como auténtico. Todo ese conjunto de normas y demás cosas que ha hecho, por ejemplo, a lo largo de siglos, casi ya milenios, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no es cierto? De Occidente, como se le conoce, resulta que para nosotros todo eso no vale.
Si lo vemos. Es un ejemplo muy, muy, muy facilito. Y no vale para nosotros no porque no tenga utilidad o no, sino porque hemos aprendido que toda esa interpretación, todo ese conjunto de normas que para la Iglesia Católica es ley, o sea, obliga, es obligatoria, ¿no es cierto? Para nosotros no. Y no porque no tengan buenas intenciones, ¿no es cierto? O no porque no sean útiles, tal vez algunas, no lo sé. Sino, ¿por qué no las observamos? Porque no las reconocemos y nosotros hemos aprendido que todas esas normas no vienen de quien tiene realmente la autoridad para emitir ese conjunto de normas. ¿Me explico? Eso es. Entonces, fíjense, es una forma, me parece un poco más sencilla y más directa de abordar este pasaje, ¿ya? Porque todo este ejemplo, todo el ejemplo que hace el tema de traer a colación la historia de David y todo lo demás, todo eso desemboca en que el Señor Jesús se presente como el que tiene la autoridad para decir qué se hace y qué no se hace. De tal manera que los fariseos no tenían esa autoridad. Si lo vemos. Y esto es algo hermoso, como les digo. Pero ¿por qué? Y esto, como les digo, esto es lo peliagudo. ¿Cómo el Señor les deslegitima, digamos, les quita la autoridad a los fariseos? ¿Sí me explico? Porque a la larga, los fariseos, esto de arrancar y todo lo demás, nosotros ya lo sabemos, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué es que el Señor Jesús finalmente les termina, por así decirlo, desautorizando a los fariseos? Por una razón. Acordémonos que los fariseos nacen como un grupo de judíos con muy buenas intenciones, ¿no es cierto? Que reaccionan, ¿vale? Frente al gobierno, digamos, que tuvieron los macabeos principalmente, los que ya lucharon, digamos, y ganaron contra el imperio griego, los seleucidas, todo lo demás, ¿no es cierto? Ganaron los fariseos por allá, acuérdense de la historia de Hanukkah y todo lo demás, pero después de la historia de Hanukkah, resulta que los mismos descendientes de los macabeos se enquistaron en el poder y comenzaron a hacer un montón de cosas no correctas con la administración del templo y del país en general. En ese contexto, un grupo que reacciona es justamente, son los fariseos. ¿Ya? Que reacciona a esa corrupción, por así decirlo, que había en esa época de parte de los descendientes de los macabeos. ¿De acuerdo? Eso así. Y los fariseos comienzan a tener, por así decirlo, mucho celo por la Torá. ¿Vale? Y ellos se comienzan a dar cuenta que la Torá, pues es en algunas partes, digamos, hay duda de cómo aplicarlo, ¿cierto? Hay duda de cómo mismo se lleva eso a la práctica. ¿Ya? Y lo que hacen los fariseos es comenzar a través de sus maestros, comenzar a explicar la forma en cómo a ellos les parecía que era la mejor forma de llevar a cabo los mandamientos y con eso tener una vida santa. ¿De acuerdo? El asunto es que algunas de esas cosas, digamos, algunas de esas interpretaciones que para ellos eran obligatorias, eran casi como ley, lo que llamamos la famosa ley oral, eran obligatorias, ¿no es cierto? Esas normas llegaban a veces a unos puntos un poco absurdos, ¿ya? Un poco absurdo de que incluso por observar todo ese conjunto de interpretaciones obligatorias que ellos tenían, a veces entre ellos mismos se contradecían y a veces las interpretaciones que hacían iban a veces en contra del mismo mandamiento que estaba en la Torá, pero más peso le daban a la interpretación, digamos, que a lo que estaba escrito. ¿De acuerdo? Entonces, por estas ya desviaciones, digamos, en las que finalmente terminaron aterrizando los fariseos en esa época, y por más que nada la forma de ver que tenían ellos, por la forma de pensar que tenían ellos, es por lo que el Señor Jesús les termina desacreditando. No porque no tenían buenas intenciones. A la final, si ustedes se dan cuenta, detrás de esta restricción que ellos están reclamando, ¿no es cierto? Hay una buena intención. Hay un mandamiento que se está procurando, digamos, respetar, que es el respeto al Shabbat. ¿Sí o no? O sea, los fariseos con esto no estaban promoviendo el pecado. Si lo vemos, o sea, cuando los fariseos les reclaman esto, no es que le están diciendo, no es que le reclaman esto al Señor Jesús
porque querían que peque, o porque sus discípulos, o porque querían que los discípulos pequen. No, y los fariseos le reclaman porque para ellos, para los fariseos, los discípulos del Señor están pecando y lo que ellos quieren es que dejen de pecar. Si lo vemos, desde esa manera, desde ese punto de vista, los fariseos persiguen algo bueno, ¿o no? ¿O quién dice, no, con esto los fariseos lo que querían es... No, si lo vemos así, los fariseos desde hasta ahí defienden algo bueno. ¿Me explico? Pero ¿cuál es el problema? Que los fariseos habían dejado de vista un montón más de principios, si ustedes quieren, de mandamientos que también están en la ley al momento de emitir sus pronunciamientos. ¿Ya? Es decir, los fariseos, cuando interpretaban, daban más preeminencia, más importancia a algunos criterios, digamos, y no a otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los fariseos interpretaban, por ejemplo, aquí ¿qué se puede ver? Aquí ustedes pueden ver un mandamiento negativo, es decir, un mandamiento de no hacer. ¿Cuál es el mandamiento que le estarían ellos reclamando los fariseos? Los fariseos le están reclamando que están contraviniendo un mandamiento, una interpretación, porque esto no está escrito en la Biblia, una interpretación de ellos derivada del respeto al Shabbat, derivada del no trabajarás en el día de Shabbat, ¿no es cierto? ¿Ya? Derivado de eso, los fariseos le están reclamando una interpretación según la cual estaba prohibido arrancar y restregar con las manos en día de Shabbat. ¿Me explico? No sé si estoy siendo claro, ¿ya? Pero a ver, vamos, voy a intentar hacerlo más gráfico, ¿ya? De pronto les dejo de compartir aquí y veamos una manera un poco más gráfica, ¿de acuerdo? Como para ver cómo es que pasa esto. ¿Dónde está la pizarra? Muy bien, vamos ahí. Vamos ahí a una pizarra. Muy bien, ahí vemos, ¿no es cierto? Dice, entonces, supongamos, ¿no es cierto? Voy a poner aquí una F de los fariseos, ¿no es cierto? Supongamos que este es el mandamiento, todo esto es el mandamiento del Shabbat, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de procedimientos que hay que hacer, ¿no es cierto? Entre ellos no trabajar, etcétera, 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 todas las normas del Shabbat, ¿no es cierto? Aquí también están los que en su tiempo eran los de hacer sacrificios propios del Shabbat, etcétera, etcétera, que todo hasta aquí, ¿no es cierto? El asunto es que todas estas normas del Shabbat en algunos puntos eran, por así decirlo, un poco borrosas. No se sabía muy bien qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, alguien, y esto es lo que vieron los fariseos, ya en la práctica, la Torá, ¿ya? Y eso es algo que les he comentado muchas veces, ya en la práctica, la Torá, los mandamientos, resulta que a veces parece que se quedan cortos con la práctica, con la vida. Porque la Biblia, el Pentateuco, no es una solución a todos los días cotidianos, a todas las situaciones cotidianas, sino las más importantes, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, los fariseos, como ahora nosotros, se dieron cuenta que al momento de vivir, ¿no es cierto?, se enfrentaban con situaciones no contempladas en la Torah. ¿Y qué hacían? Entonces, lo que hacían era ampliar, por así decirlo, las reglas del Shabbat a esta parte que no estaba regulada. Seguían en su práctica, seguían apareciendo cuestiones y lo que hacían es seguir ampliando el alcance del Shabbat. ¿Sí me explico? Voy a ponerlo esto de otro color como para que sea diferente, ¿ya? Entonces lo voy a poner así. Entonces, estas son las cosas que después los fariseos seguían ampliando, ¿ya? Se encontraron con algún escenario, alguna cosa, y lo ampliaron, ¿de acuerdo? A través de interpretaciones, ¿ya? El asunto es que muchas veces lo que ellos terminaban interpretando, ¿no es cierto?, tenían en cuenta, y esto digamos es algo que debemos saber, ¿cierto? Cuando cualquier persona interpreta una norma bíblica, siempre, siempre está dando mayor, digamos, mayor importancia a un mandamiento que otro, o a algún criterio que a otro, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, el caso del Señor Jesús, el caso que pone el Señor Jesús de David, es un mandamiento, digamos, fíjense ustedes, es un mandamiento. Voy a tratarlo de más o menos graficar acá. El mandamiento es este, ¿no es cierto? Que está dentro de los del tabernáculo, del templo. Había un mandamiento aquí que era sobre de los panes, ¿no es cierto? De la proposición, ¿no es cierto? Este mandamiento decía solamente los sacerdotes comen de ese pan, ¿no es cierto? Ese era el mandamiento. Pero ¿qué pasa? Resulta que vino David huyendo de Saúl con toda su gente y llega a la ciudad de los sacerdotes, la ciudad de Nob, y le sale al encuentro a Ahimelech. Eso es lo que cuenta segundo de Samuel, ¿no es cierto? Y le sale al encuentro a Ahimelech y le dice, amigo, no tengo más comida, sino solamente los panes de la proposición. Solo procura para darte los panes, además los viejos de la proposición, ¿no es cierto? Los que ya voy a cambiar, esos te puedo dar, pero procura que tus soldados, tu gente, estén limpios, estén santos. Y David les dice, sí, están santos, hace mucho tiempo que hemos salido, hace pocos días que hemos salido, y no ha pasado nada, entonces estamos santos, y le da. Entonces fíjense que aquí se abre, por así decirlo, una excepción, por así decirlo, según la cual se puede dar de comer los panes de la proposición en un caso de emergencia a personas que no son sacerdotes. ¿Sí me explico? Eso es lo que se ve, digamos, de este pasaje de Samuel, ¿no es cierto? Con David, ¿no es cierto? Pero fíjense, si analizamos este razonamiento, si nosotros analizamos este razonamiento, voy a pintarle de un color lila, si nosotros analizamos este razonamiento, resulta que aquí teníamos dos opciones, aquí teníamos dos respuestas. Podíamos tener unas dos respuestas. Aquí, fíjense ustedes que a la final se termina diciendo, está permitido dar de comer a una persona de los panes de la proposición, si es que está en un peligro, si es que no hay más que darle de comer, y si es que las personas están realmente en una situación muy crítica, por ejemplo. Pero ese mismo problema, ese mismo hecho, se podía haber resuelto, se podía haber respondido de otra manera, dando más importancia no a la subsistencia de las personas, sino a la santidad de los panes, por ejemplo. No sé si me explico. O sea, esta excepción que se abre aquí, es porque se prima la vida, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? O sea, se prima la vida sobre la santidad de los panes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa si es que yo decía y si es que venía alguien, otra autoridad que decía, no, para mí más importante que la vida es la santidad de los panes? Pues no se le daba de comer a David. ¿Me explico? Entonces, fíjense, siempre que se hacen estas excepciones, de estas interpretaciones, siempre se van a estar contraponiendo así estos criterios. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Volvamos acá. Esta, por ejemplo, nos parece y vemos que es una respuesta sabia y justa y santa incluso de haberle permitido a que David se sustente. ¿Me explico? Tiene más importancia aquí el valor de la vida, de la subsistencia de David y un montón de gente, digamos un poco por sobre, en ese caso concreto, sobre los panes, ¿no es cierto? Se prefiere la vida, se prefiere la subsistencia, ¿no es cierto? Y eso, digamos, queda evidenciado incluso por el Señor Jesús como lo correcto, lo justo, lo que había que hacer. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa? Para los señores fariseos de la época y para muchos, incluso cristianos de ahora, ¿no es cierto? Resulta que ante episodios como estos, ¿no es cierto? De casos excepcionales, digamos, tiene más importancia los criterios, por así decirlo, de santidad, ¿ya? Que los criterios, digamos, de vida, de subsistencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los fariseos, en el caso, ¿no es cierto?,
del arrancar espigas, ¿no es cierto? Que digamos, este sería otro supuesto acá, el arrancar espigas, ya, le voy a poner la E de espiga. El arrancar la espiga, para ellos, este episodio, ¿no es cierto? Que no está normado así como tal en la Torah, no hay, pero eso era una práctica a lo que se enfrentaron, y los fariseos lo que dijeron es, bueno, ¿eso a la final está permitido o no está permitido? Para los fariseos tuvo más peso, más importancia la santidad del Shabbat que la vida. ¿Me explico? Por eso para ellos, eso que estaban haciendo los discípulos era pecado. ¿Sí lo vemos? Pero ¿qué les dice el Señor Jesús? No, en estos casos no se debe ver la santidad del Shabbat como al menos ustedes le entienden, sino la vida, la subsistencia. ¿Me explico? Y no porque no deba observarse la santidad del Shabbat, sino porque en este caso, en este supuesto del arrancar espigas, porque vamos por el campo y lo que sea, ¿no es cierto? No está en riesgo nada de la santidad del Shabbat. ¿Qué transgredo? A la larga, ¿qué transgredo? ¿Qué se está transgrediendo por hacer eso? No se está transgrediendo nada. No se está persiguiendo ninguno de los criterios de santidad que tanto les importaba a los fariseos. Es lo que dice el Señor Jesús. Así que arrancar las espigas está permitido. Y comerlas y todo. ¿Por qué? Porque es que si quiero ser santo, el arrancar una espiga y comerla en Shabbat no me va a hacer pecador. No atento a ningún principio de Shabbat. Más bien, procuro la vida, procuro el sustento, la armonía, el integrarme con los hermanos, qué sé yo. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. Pero fíjense ustedes, pero para ellos, para los fariseos, este tema de la santidad del Shabbat, por así decirlo, o del no hacer trabajo, etcétera, tenía un peso absoluto. Explico, tenía una importancia absoluta. Explico, tenía una importancia absoluta. Por eso, y que incluso este tipo de, digamos, esta forma de pensar, ¿ya? Esta forma de enfrentarse a la vida, la tienen, por ejemplo, algunas comunidades, no todos los judíos actuales, especialmente los ultraortodoxos, por ejemplo, según los cuales, por ejemplo, no está permitido ni siquiera arrancar un pedazo de un cuadrito de papel higiénico, ¿ya? En Shabbat, porque para ellos eso ya es trabajo. Y como en el Shabbat está prohibido trabajar, si uno corta una hoja de papel higiénico, en Shabbat está pecando. Entonces, la solución de ellos es dejar el día previo al Shabbat, o unos momentos antes del iniciar el Shabbat, dejar ya cortados los pedazos de papel, para cuando uno va al baño. Por ejemplo, y con eso, según ellos, ¿no es cierto?, no transgreden Shabbat. ¿Me explico? Porque para ellos, la forma en cómo ellos interpretaron este valor, digamos, de la santidad, del no trabajar y todo lo demás, es absoluta. ¿Me explico? O sea, no hay nada que vaya en contra de eso. Puede estarse muriendo, pero es que el Shabbat vale sobre todo. ¿Me explico? El Señor Jesús les dice, no, no. Sus normas están desenfocadas. Y todo lo que ustedes han abundado, como esto de aquí, por ejemplo, todo lo que ustedes han abundado, todo lo que ustedes han abundado en estas prohibiciones y en estas cosas o permisiones a veces, ¿no? Todo esto que ustedes han abundado resulta que está mal, porque está mal enfocado. Es como que si en el caso de David, yo no le diera de comer a David, porque prefiero la santidad de los panes, entre comillas. ¿Me explico? Y por eso les dice, y por eso es que como ustedes no tienen claro el tema de qué mismo es más importante, ustedes no tienen autoridad para interpretar esto. Y todas sus normativas, todas sus regulaciones no sirven. Están mal hechas. De ahí, fíjense ustedes, es la conclusión a la que llega el Señor de que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. ¿Explico? ¿Qué quiere decir? El Hijo del Hombre, o sea, el Señor, Él es el que sí sabe
¿no es cierto?, cómo interpretar bien, cómo dar la verdadera importancia que tiene en cada circunstancia los diferentes valores que persiguen los mandamientos. Eso es lo que significa. Si lo vemos, ellos tenían una visión en el fondo buena, porque ellos no es que perseguían el pecado, no. Lo que pasa es que ellos tenían muy marcado, ¿no es cierto? Tenían muy marcado un determinado tipo de, digamos, de principios, por así decirlo, que persiguen los mandamientos. Ese era el problema. Y lo que el Señor Jesús les dice es, no señores, ustedes están teniendo una visión distorsionada de esos principios que les hace interpretar mal al punto de preferir la vida, digamos, de preferir una, digamos, de preferir eso sobre cuestiones más importantes, ¿ya? No porque siempre sea así, sino porque hay casos muy puntuales en donde, como en este, por ejemplo, la santidad del Shabbat no se veía amenazada porque alguien vaya arrancando y comiendo y restregando espigas en el camino. Sí lo vemos. Pero a la final, como les digo, es una cuestión de enfoque. Lo que el Señor Jesús está desautorizando, porque lo está haciendo, es desautorizando este tipo de enfoque, este tipo de enfrentamiento, este tipo de acercamiento, digamos, de aproximación a la interpretación bíblica. Por eso es que les pone el ejemplo, y por eso le dice, ustedes no han leído, y obviamente que lo han leído, pero cuando dice leído es, ustedes no entendieron, ustedes están, si ustedes estuvieran ahí con David, ustedes le matan de hambre. Ya, si por ustedes fuera, y a ustedes se les presenta el caso de David, ustedes preferirían que los panes queden intactos, ayudarle a David. Y por eso, porque ustedes tienen el enfoque, tienen sus, ¿cómo se dice? Sus prioridades, ¿no es cierto? Tienen al revés, es que ustedes no pueden interpretar bien. El que sí tiene claro las prioridades en cada caso es él. Por lo tanto, él es el que pone la marcha, él es el que dice qué se hace y qué no se hace en el día de Shabbat. ¿Sí lo vemos? Entonces, con esto quería dejar más claro, digamos, que podamos ver, porque a veces, cuando hablamos de los fariseos, se les acaba, ¿no? Se les dice como que eran unos salvajes, por último, ¿no? Legalistas, pero a veces les decimos legalistas sin saber por qué son legalistas. ¿Me explico? Y son legalistas, digamos, si ustedes se fijan, aquí hay una cuestión. ¿Quién es un legalista? Ya, ¿quién es un legalista? A veces decimos, ¿no? El que prefiere el texto de la ley. Sí, pero es más profundo que eso. En realidad es más complejo que eso. Alguien legalista es aquella persona que al momento de encontrarse, como en este caso, ¿no? Con un supuesto, con algo que no está contemplado en la ley, que no está escrito, prefiere las formas antes que el fondo. ¿Me explico? Eso es alguien legalista. Por eso, y esa forma de pensar sigue vigente hasta ahora. O sea, sigue habiendo hasta ahora, quiero decir. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor Jesús viene a decir. Oigan, en otras palabras, oigan, hay que preferir otras, hay que tener otras prioridades y hay que saber bien cómo funciona todo. Los fariseos tenían prioridad con las cuestiones, entre comillas, de santidad de las formas, o sea, las formas, es que el Shabbat, es que no trabajar. Y como la Biblia no dice que es no trabajar, pues dele todo lo que parezca trabajo, métale ahí. ¿Me explico? Entonces no va por ahí. Pero fíjense, no sé si con esto espero que quede un poco más claro el tema de por qué el Hijo del Hombre es del Señor del Shabbat. Y con esto, como para ir terminando esta idea, ahora creo que podemos ver más claro por qué es que está mal dicho y está mal entendido cuando, por ejemplo, del lado cristiano se dice que porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, entonces ya no hay que observar Shabbat. ¿Me explico? Eso es una mala conclusión. ¿Por qué? Porque también, en cambio, se han ido al otro lado. ¿No es cierto? Si los fariseos preferían las formas, a los otros, en cambio, se van y mal al otro lado.
Porque dicen, como hay que preferir la vida, hay que preferir la práctica, entonces el Shabbat ya no importa. Y me vale, y no importa. Porque es que como hay además, el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, Él puede cambiar de día, y como para el Señor todos los días son iguales, entonces todos los días son los días del Señor, y hay que preferir la vida todos los días. Entonces se cargaron, digamos, y así se elimina la figura del Shabbat. Y no, el Señor no quiere decir eso por ningún lado. ¿Me explico? Por eso es que incluso decir decir que a partir de esta hermosa frase, ¿no? De que el Señor Jesús es el Señor del Shabbat, que de ahí se extraiga que no hay que observar el Shabbat, es no haber entendido. O sea, en realidad es no haber entendido cómo funciona la ley, cómo funciona la Biblia y cómo funciona la práctica. ¿Me explico? Por eso. Pero como ustedes ven, por ejemplo, y aquí viene ya una sugerencia, cuando nos encontremos con algún hermano especialmente cristiano, que venga muy, como todos nosotros en su tiempo, muy arraigado a la práctica de, no, es que el Shabbat ya no hay, las leyes judías, y no sé qué, y todo eso aquello, fíjense que toma tiempo. No es nomás decirle, a ver, venga, venga, venga. No, no es así. No es así nomás de querer corregir a la gente. No. Es más, hay que tener mucho tino para tratar de ser lo más claro posible. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, ¿no es cierto? O más dicho, o como nosotros tenemos años y años de haber repetido lo mismo, de haber aprendido lo mismo, que hasta que nos enseñaron de otra forma, lo que nos enseñaron tenía sentido. Por eso es que yo no puedo ir de buenas a primeras con un hermano cristiano o una congregación cristiana y lanzar de buenas a primeras así estas conclusiones, porque no las van a entender. Y no porque no puedan entenderlo, sino porque todo su sistema educativo ha sido diferente y todo su sistema educativo es coherente, o sea, tiene sentido. Cuando ustedes escuchan a cualquier predicador, maestro, enseñante, quien sea, ¿cierto? Que expliquen este mismo pasaje, le van a ver y le escuchan y van a notar que tiene sentido como ellos los explican. O sea, como lo han construido, tiene sentido. ¿No es cierto? Y hay que ser muy hábil para mostrar cómo realmente dice. Pero es algo muy difícil. O sea, dicho de otra manera, no es algo sencillo. Que sí, que demostrar que en realidad dice todo lo contrario de lo que ellos han aprendido, como nosotros en su tiempo. ¿Explico? Pero fíjense ustedes que es algo mucho más menudo, digamos, que es lo que está hablando el Señor Jesús. ¿Ya? Y por eso me gusta mucho el Evangelio de Lucas, por cómo él pone en orden, o digamos, en un cierto orden, las cosas. De tal manera que, por ejemplo, va directo a lo que quiere ir. Y deja los puntos importantes de la historia que permiten aprovecharla y verla de una manera más sintética. Si lo vemos. Y creo que de esta manera lo podemos ver, como les decía, mucho más fácil. ¿Ya? ¿Y esto para qué sirve? ¿Ya? ¿Esto para qué sirve? Esto no sirve solo para entender este pasaje. Esto sirve para la final, enfrentarnos a la vida. Si aprendemos bien esto, si aprendemos bien esta frase de aquí, de el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, ¿cierto? Si aprendemos bien toda esta frase, resulta que tendremos las herramientas suficientes, ¿cierto? Si aprendemos bien toda esta frase, resulta que tendremos suficientes herramientas para enfrentarnos a la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso significa que habremos aprendido cómo valorar correctamente en los casos en los que no estén contemplados así tal cual en la Biblia, ¿no es cierto? Cómo valorar correctamente y cómo tomar decisiones a partir de eso. ¿Me explico? Eso es a la final lo que significa que el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Lo que significa en el fondo es que Él conoce qué es lo que realmente importa y cómo valorar eso en los casos que se presenten en la vida, de tal manera que se tienen soluciones y respuestas, mandamientos sabios y prácticos que fluyen, que permiten que la vida fluya de una manera santa, ¿ya? De una manera correcta. Eso es lo que quiere decir. Si lo vemos.
Por eso entonces es que el Señor es, el Señor Jesús, quiero decir, es el dueño, es el Señor del Shabbat. Por eso, ¿de acuerdo? Entonces fíjense ustedes que este pasaje, como nos lo presenta Lucas, es hermosísimo. Es hermosísimo por eso. Porque fácticamente, o sea, como nos cuenta, le pone una complicación más. Ya los anteriores evangelios nos decían que los apóstoles estaban arrancando y parecía que el arrancar era el problema. Pero resulta que acá le mete un poco más de complicación porque además dice que molían con sus manos. Y para cualquier fariseo de la época eso era a leguas visto como trabajo. Y si trabajo, estaban transgrediendo el Shabbat. ¿Me explico? Entonces le agrava más el Evangelio de Lucas del caso, lo que pasó, ¿cierto? Muestra todavía más grave con respecto a la regulación farisea. Y le simplifica la explicación, el antecedente que da el Señor Jesús con David con Diego viendo y todo lo demás, y el pan de la proposición, ¿no es cierto? Para llegar directamente y más rápido a la conclusión. Y se ve. ¿Sí me explico? Fíjense, este esquema es entonces lo que está detrás, ¿ya? Y como les decía, los fariseos no eran locos, no es que les gustaba andar pecando. Lo que pasa es que pecaban sin darse cuenta. Pecaban por, digamos, por preferir, digamos, pecaban no por malos, por inicuos, digamos, así, por malvados. No, ellos pecaban porque tenían la balanza chueca. O sea, tenían una balanza mala. ¿Me explico? O sea, en vez de darle prioridad a unos principios, algunos criterios daban prioridad a los que no se tenía que dar prioridad. Por eso se equivocaban. ¿Me explico? No porque quisieran resolver la vida, sino porque las respuestas que daban estaban mal hechas, estaban hechas con una balanza mala, diciendo así, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí a propósito ha quedado, en este caso, por ejemplo, ha quedado como una balanza. Por un lado la vida y por el otro lado la santidad de los panes. Y fíjense que casualmente le he puesto más de abajo, como más pesado. Fíjense ustedes, ¿ya? Bueno, así lo vemos, digamos. ¿Ya? Eso es lo que está detrás del razonamiento del Señor Jesús. Por eso es que con una pregunta, Él detona y seguramente les detonó todo este razonamiento en los fariseos que le increpaban en un momento. Y la conclusión a la que ellos debieron haber llegado es eso. Claro, o sea, ¿cómo es que voy a preferir más ciertas formalidades cuando está en juego algo más importante? ¿Me explico? Y por eso es que a ellos les daba coraje que les desautorice. ¿Sí me explico? ¿Quién no se va a enojar cuando viene alguien y me dice, oye, sí, todo está bonito, pero resulta que estás valorando mal? Está muy bonito todo lo que has hecho, parece es coherente entre sí, pero resulta que cuando ya te pones a ver, estás dándole más importancia a lo que no es importante en ese caso. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasaba. Entonces, espero haber sido claro hasta ahí. ¿Sí? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿De acuerdo? Volvamos al texto. Entonces, si nos fijamos, ya no hizo falta aquí, este espacio. Muy bien, entonces si nos fijamos, ahora vemos cuál era el asunto y por qué la conclusión a la que llega el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos o que nos aproximemos a este texto o este tipo de textos, nos debemos de dar cuenta de eso, que lo que el Señor Jesús tenía, digamos, con lo que el Señor Jesús tenía problema, con aquello que el Señor reñía, no era incluso con las formas, era con la valoración que se hizo antes, porque se daba más importancia a algunos mandamientos, a algunos principios bíblicos que no eran los más importantes en esos casos. ¿De acuerdo? ¿Sí? De pronto alguna pregunta hasta ahí. ¿No?
Preguntas, comentarios. Yo tengo una preguntita. Sí, Natita. Está, está bien hermoso, pero un poco complicado de digerir y analizando más, que a veces somos como un poco ligeros en juzgar a los fariseos e incluso utilizamos el nombre de fariseo como algo tan liviano, ¿no? Ajá. Pero ahora podríamos decir que como el Señor dice que es el dueño del Shabbat, el Señor del Shabbat, Ujú. podríamos decir que su Ruach nos podría ayudar a diferenciar si tenemos una situación especial en Shabbat, una situación que en verdad no amerite de alguna manera transgredir ese mandamiento, que no sea el orden general de los Shabbat, sino que sea como una situación puntual o una excepción. Pero podríamos decir que el Ruach nos ayuda a distinguir. Claro, claro, precisamente a eso apunta todo, digamos. Hoy ya nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la balanza ajustada. Tenemos los criterios, tenemos las prioridades, digamos, correctas, digamos. Con lo cual, si nos enfrentamos, por ejemplo, yo les digo, eh, les pongo un caso más o menos conocido, por ejemplo. Todos sabemos, ya, todos sabemos, les cuento, por ejemplo, todos sabemos que está prohibido en Shabbat comprar y vender, ¿no es cierto? No, no hay que comprar y vender. Pero les digo, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, viene, digamos, no tengo carro, ya, no tengo carro, y el lugar de reuniones para el Shabbat me queda lejos, y no hay alguien que me pueda venir trayendo, que me pase por ahí? Tengo que tomar un medio de transporte, ya, tengo que tomar un Uber, un taxi, un bus, lo que sea. ¿Qué hago? Explico. ¿Qué hago? ¿Ya? De pronto, si somos alguien precavido, por ejemplo, como les digo, ¿no? Ahí nos enfrentamos a una situación muy cotidiana nuestra. ¿Qué hago, por ejemplo? Y habría dos posiciones, ¿no es cierto? La una que diría, para no comprar y vender, ¿no es cierto? Para no tocar no comprar y vender, no. Y ahí si queremos extenderlo todavía más, para no hacerle trabajar a alguien, porque al final cuando yo le pago le estoy haciendo trabajar al que me está llevando, ¿cierto? Entonces, para no hacer trabajar a alguien, mejor me quedo en la casa y estudio yo solito y con mi familia o lo que sea. Y no salgo y así guardo el Shabbat. O la otra, es decir, no importa, ¿no es cierto? No es que no importa, digamos, o vale más el hecho de reunirse en congregación, ¿no es cierto? Ya, y si es que para eso toca pagar un taxi, toca pagar un Uber o algo así, pues es más importante el reunirse en un Shabbat, estudiar la palabra juntos, en comunidad, en congregación, la convivencia, digamos, como hermanos, es más importante que el pagar el Uber, o el taxi, o el bus, ¿no les parece? Y fíjense que esto, les comento porque es algo que hemos hecho, ¿no? Y que ninguno de nosotros llega a la casa culpable después de haber disfrutado un hermoso Shabbat en comunión, en compañía de todos los hermanos, diciendo, ay, Dios mío, pequé porque pagué el Uber. Me explico, perdóname porque pagué el Uber. Eso ya pasa a segunda instancia. Explico, porque con el pagar el Uber, si se quiere, se está yendo a algo más importante, que es el disfrutar la compañía de los hermanos, el verle a mi hermano, el preocuparme cómo está, el disfrutar la enseñanza juntos, del estudio juntos, lo que sea. Explico, es más importante que pagar 3 2 dólares, no sé, la carrera mínima, o un bus. ¿Me explico? A la final, como les digo, eh, es un sentido muy, muy sencillo. Digamos que, aunque no lo creamos cuando el Señor nos llama, como bien lo decía Nati, perdón, tiene que ver mucho con la renovación de nuestra mente que el Señor hace. Y nos hace ver las cosas mucho más claras, de tal manera que sabemos qué es lo más importante. ¿Ya? Y siempre que nos encontremos en estas situaciones, vamos a ver cosas vamos a ver situaciones que son así. A la final uno tiene que decidir qué es más importante. Explico, ¿qué es más importante? El tema de parece que voy a comprar o vender, que voy a hacer trabajar a alguien,
o el que me reúna con mis hermanos y pasemos juntos y hay un momento de calidad, verles que no les hemos visto mucho tiempo? ¿Qué vale más? Pues bueno, parece que vale más, ¿no? Vale más el vernos, el disfrutar un Shabbat juntos y tal. Y también es un mandamiento, ¿no? Exacto, el congregarse, ¿me explico? A ¿Ya? no dejar de congregarse para edificarse mutuamente, Exacto. animarse a unos a otros y compartir la adoración. Exactamente. Y de ahí, por ejemplo, podemos decir, no hay ningún problema si para venir tiene que pagar un taxi, un Uber o qué sé yo, un bus. Sería una excepción, Exacto, se hace una excepción, pero esa excepción después, sí, exacto, se hace una excepción. Y además, porque pero tiene digamos, una justificar. finalidad Exacto, noble. muy bien. Muy bien, tiene o sea, lo que con la excepción estoy logrando una mayor, digamos, un mayor cumplimiento del mandamiento. Sí lo vemos. Sí. Josuecito, puede ser también, y hermanos, puede ser también que ha pasado, ¿no? Quizá aquí poco, aquí en la ciudad, pero en el campo uno ve que la gente carga cosas y a veces muy pesadas en sábado, pues prácticamente es un día que es como cualquier otro que trabaja la gente y todo, y uno ve que hay una persona mayor, hay persona, un niño, supongamos que igual cargan, y que ya no avanzan a cargar, que de pronto están en apuros. Ahí la pregunta es, ¿qué hago? ¿Le ayudo a cargar para que descanse un poco y le ayudo a llevar? O digo, no, 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 estoy guardando el sabbat, entonces no, mejor le dejo que él nomás ahí cargue como pueda y no me duelo. En ese caso, la misericordia tiene mucho que ver y la solidaridad, sé que es el sábado y todo eso, pero hay una necesidad grande que me abre hacia ser solidario y a través de eso puedo también hablarle de la palabra. A veces a nosotros nos ha tocado ayudar a la gente. Supóngase en una construcción, están haciendo alguna cosa, poniendo un techo y de pronto ya viene el aguacero. Entonces, ¿qué veo? Pobrecitos y me voy nomás. No, ahí meto mano y voy a ayudar para que pueda de alguna forma tapar, poner su techo para que no se le vaya el aguacero encima y pueda perder sus cosas y todo eso. Entonces hay situaciones excepcionales que uno vive en la vida. Si le encuentro nosotros mismos, un día íbamos hacia Santo Domingo con Lilian y de pronto en una curva vemos un carro que se había salido de la carretera, era sábado, y se había salido de la carretera y se había quedado embancado arriba y no sabían qué hacer. Parece que eran dos cónyuges que iban allí y nos paramos. Le digo, señor, ¿qué le pasa? No sé, dice, me salí de la carretera y me quedo aquí arriba y ahora no sé. Le digo, "Oye, vamos a ayudarle, y nosotros le vamos a ayudar. Y vamos a buscar unas piedras, le pusimos arriba, casi a ras de las llantas, y luego le digo, dale un poquito atrás, y así poco le sacamos de ese carro, le digo, no está afectado, puede seguir el camino, bye. Ya, entonces cuando uno encuentra algunas cosas que demanda trabajo, no hay nada que hacer, demanda trabajo, demanda esfuerzo y todo lo demás y que es necesario hacerlo y que uno puede testificarle a través de eso con actos de misericordia, de solidaridad. Yo creo que uno no debe ser ciego tampoco ni indiferente ante esas realidades. Y eso creo que el Señor ve con agrado, que no es que uno tiene el propósito de quebrantar el día o de desobedecer o de incumplir, sino que hay realidades que uno tiene que ver como el buen samaritano allí que tuvo que socorrer a aquel que había caído en desgracia. Entonces hay tantas realidades en la vida. Si vienen a mi casa un sábado unos hermanos o personas y yo no tengo nada para darles, me voy a comprar y tengo para darles. O sea, hay tantas cosas así, ¿no? Que de pronto pueden darse
y no puedo yo ampararme o esconderme en decir hoy es sábado, así que no tengo que, no, no, no. Va a comprar y regresa y le da de comer y de esa forma da testimonio también. Y yo no creo que el Señor le va a inculpar de que faltó al sábado y todo eso, ¿no? Como en este caso los discípulos que sintieron hambre. Y yo creo que, bueno, uno, no sé, hermanos, ustedes tal vez, pero yo en mi caso sí ha llegado días en que 2, 3 días a veces no se come. Y claro, no es que pasa feliz de la vida también, salvo cuando esté ayunando, pero cuando no ha habido, hay que pasar hambre y uno que no comiendo un día no se muere. Entonces los discípulos no creo que no desayunaron y ya estaban que se morían de hambre y fueron cogiendo espigas, restregando y todo eso. Yo creo que fue un hecho específico que el Señor permitió que se dé para a partir de él darles la enseñanza a aquellos que solamente estaban viendo en dónde se equivoca para caerlos. Entonces allí el Señor le dio la lección más grande que es la conclusión. No, sepan ustedes que el Señor es el dueño del día sábado. Él dio la ley, él pues, o el Shabbat, él es el dueño, él es el que hizo la ley. Y desde el punto de vista legal, el que hace la ley acá en el Ecuador, el que hace la ley, como es la asamblea, puede alguna vez también dejarla insubsistente, puede reformarla, puede hacer lo que sea, porque están autorizados para eso. Y el Señor, que es el dueño de la ley, el que hizo, puede hacer por eso. Él dice, yo soy Señor aún de ese día. Entonces, de esa forma no tenemos que caer en un legalismo tal y en una vida tal que nos priva de servir a los demás, aun cuando ese día debemos guardarlo, debemos tenerlo en alto respeto y todo eso, pero cuando hay necesidad hay que hacerlo. Eso nomás. Exactamente, tal cual. Y así ejemplos, como bien lo ha dicho mi papá y como bien lo ha dicho Natita, hay un montón de cosas que, digamos, a la larga, si ustedes se dan cuenta, nos lleva a ejercer el bien. Nos lleva a ser agentes de bien, aún más en el día que más agentes de bien debemos ser, si se quiere. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el judaísmo ha preferido mucho la pasividad. ¿Ya? O sea, todo su sistema de interpretación y todo lo más les ha llevado a ser muy pasivos, a ser muy en la casa, mejor no, ante la duda, mejor no, y tal, porque así parece que soy más, guardo más del Shabbat. Y el Señor Jesús viene y rompe todo eso y dice, no, al contrario, más bien el Shabbat es para hacer. ¿Ya? Hay que retener el pie de lo que es mi voluntad, pero eso significa, por el otro lado, que hay que empujar el pie, digamos, para hacer la que es la voluntad del Señor, pues. Ya, que es lo que dice Isaías 58, ¿no? Si retrajeres del día de Shabbat tu pie de hacer lo que es tu voluntad, y lo llamares santo, delicioso. Bueno, pero eso, entendido bien, es, o sea, quita el ímpetu, quita la fuerza de lo que a ti te complace y mete ese ímpetu, esa fuerza en lo que hacer lo que al Señor le complace. Ese es el asunto, es cambiar de enfoque, ¿ya? Y eso nos lleva a ser activos y es más, a ser proactivos. Es decir, a no quedarnos con lo mínimo, sino a ser más, digamos, más activos, a buscar el bien, a buscar la justicia. ¿Sí me explico? A buscar la justicia, a buscar el bien, a buscar la vida, a buscar el desarrollo de las personas. Eso es lo que busca el Shabbat. ¿Sí? ¿Y qué les parece si en estos últimos minutos vemos ya con todo lo que hemos visto, vamos a ver qué se nos hace más fácil ver ya el pasaje este Un comentario, Josuecito. Sí, por favor. De igual manera, en otro pasaje bíblico también Jesús les hace el ejemplo cuando, luego de que en un sábado sana a un hombre de la mano seca, Ese vamos a ver ¿quién ahorita. quién de vosotros, si un animalito suyo se cae en un hueco, no le Ujú. van y le ayudan? Exacto. Entonces ahí también nos está diciendo que la vida prima sobre la santidad de ese día, ¿no? O sea, desde guardar el respeto y todo eso. Ujú. Entonces ahí yo le veo más clarito que la vida prima sobre todo. Exacto, exacto. En ese caso, digamos, en ese caso prima la vida, porque también a veces se piensa de manera muy absoluta y no es tanto. Lo que el Señor Jesús nos lleva a ser muy acuciosos, muy, no, no, digamos, muy precisos.
sea, tampoco es que porque vale la vida voy ahora no sé, a hacer una comilona todos los sábados para invitar a los pobres. No, tampoco nos lleva a ser así de ligeros, digamos. No, nos lleva a ser muy, muy maduros, o sea, muy puntuales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le dicen, no, digamos, o sea, el día de Shabbat es para no retraerme de hacer el bien, pero no es para ponerme de oficioso, digamos, a buscar a ver a quién nomás ayudo. ¿Me explico? O sea, por eso el caso de lo que decía Edwin es muy bueno. O sea, si es que mi yegua se cae, si es que mi burrito se cae, no por ser día de Shabbat no le ayudo. Al contrario, pero le ayudo a él. Pero no es que salgo a ver cuántos están en necesidad. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces son casos muy puntuales. Y ahora vamos a ver un caso muy puntual que le tocó al Señor Jesús. Y dice el 6. Aconteció en otro Shabbat, y aquí una diferencia nomás, que según el relato de Marcos, fue en el mismo Shabbat. Aquí Lucas nos dice que fue en otro. ¿Ya? Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. También aquí esto es algo que nos aclara Lucas, que era seca la mano derecha. En cuanto ya a la dificultad médica, digamos, que tenía esta persona, seguramente fue digamos, una atrofia, digamos, de la mano, es decir, que no la podía extender, que parecía que se quedó con la manito chupada o así hacia adentro, digamos, ¿no? Dice, y le avistaban, perdón, los escribas y los fariseos para ver si en Shabbat lo sanaría a fin de que acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en Shabbat hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él así lo hizo, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de demencia, dice, se volvieron locos, y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. ¿De acuerdo? Fíjense, una vez más, y aquí queda todavía más explícito, como bien lo anticipaba Edwin, ¿no es cierto? El tema de qué les da más importancia a ustedes. O sea, qué es más propio hacer. ¿Ya? Si esta persona está aquí y puede sanarle el Señor Jesús, a esa persona no está diciendo que puede sanar siempre a todos. Entonces, el día de Shabbat véngase porque se multiplican los milagros. ¿Ya? No está diciendo eso. El Señor Jesús no está diciendo, véngase porque en Shabbat, si de lunes a viernes hago 2 milagros diarios, ahora hago 4. No, no está diciendo eso. Lo que dice es que en ese caso puntual, ¿por qué no le podría salvar? ¿Por qué no le podría sanar? ¿Por qué sería contra el Shabbat sanarle a esta persona? Y ahí se evidencia todavía más, como bien lo decíamos, todo lo que vimos anteriormente. Los fariseos daban más importancia a, digamos, a cuestiones más formales de santidad, si se quiere. El Señor Jesús da importancia más a cuestiones prácticas, si se quiere, ¿ya? A cuestiones materiales, a cuestiones más de fondo. A los fariseos les importaban más las cuestiones de forma, ¿ya? Las cuestiones más de guardar la santidad. Es que en el Shabbat no se trabaja. Shabbat no se trabaja y como trabajo no se sabe qué es trabajo en la Biblia, no dice qué es trabajo, entonces trabajo es todo lo que parezca que merece un esfuerzo o alguna paga. Entonces, claro, a partir de ahí el Señor Jesús, cuando le sana, estaría trabajando y lo que los fariseos estaban esperando, según se dice, es que de pronto ver si recibió un pago, ¿no? Y con eso le tenían para acusar de que estaba pecando, ¿no? Pero el Señor les dice, no, a ver, aquí yo no voy a trabajar, aquí no es que yo voy a quebrantar el Shabbat. Para que vean qué tan distorsionada está su valoración, señores fariseos, les voy a hacer la siguiente pregunta. En Shabbat, ¿está bien hacer el bien o el mal? ¿Está bien salvar la vida o quitarla? Pues evidentemente es una pregunta retórica, por lo que todo el mundo diría, ¿no? Cualquier persona en su sano juicio diría, evidentemente en el Shabbat está permitido, es más, es obligatorio hacer el bien. No solo que puedo hacer el bien, debo hacer el bien. ¿Explico? O sea, debo hacer el bien, debo salvar la vida. Y si en mi Shabbat cotidiano se presenta un escenario, un caso en el que puedo hacer el bien, debo hacerlo. ¿Lo vemos? Y aquí por eso es que el Señor Jesús no tiene reparo en decirle, extiende la mano, se ejecuta el milagro y los otros se pican, digamos por eso. Porque en el fondo lo que estaba pasando es que les desautoriza su interpretación.
desautoriza todo lo que ellos habían armado a lo largo de los años, lo que sus sabios, sus maestros defendían con mucho ahínco, con mucho ímpetu. A la final lo que el Señor Jesús está enseñando es otro sistema de valoración de los mismos hechos. Fíjense una vez más, el mismo hecho, la misma situación la vieron los fariseos, pero para los fariseos no había que sanarlo, no había que hacer el bien. El Señor Jesús les dice, no, señores, están valorando mal. Sus prioridades están chuecas, están al revés, están volteadas. Lo que toca hacer aquí en este caso es hacer el bien. Y estos dos pasajes que siempre se cuentan juntos, ¿no? El tema de las espigas y el tema del hombre de la mano seca, siempre nos llevan a eso, a que cuando estamos con la mente de Cristo, como decía la Nati, ¿no? Como decía Natita, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la mente de Cristo, siempre vamos a procurar hacer el bien, a poner más importancia, si ustedes quieren, más peso en los mandamientos que procuran el bien, que procuran la vida, que procuran el desarrollo de las personas, antes que en guardar ciertas formas. ¿Ya? Si lo quieren ver de otra manera, siempre el Señor va a preferir personas que dentro de los márgenes de santidad sean proactivos antes que gente que diga, no, mejor por santidad no hago. Explico, casos de estos como los que vemos aquí, en donde están en juego, digamos, cosas como el hambre, la subsistencia, la sanidad, el desarrollo de una persona. Explico. Eso básicamente, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que con esto creo que podemos ver de una manera un poco más amplia, ¿ya? Más compleja, si cabe el término también, pero la idea era que podamos ver de una manera más completa, digamos, también, y de otra manera lo que tantas veces se ha visto. Y que a la larga nosotros veamos, esto que parece aquí, como siempre les he dicho, que parece muy complicado a veces ver todas estas cosas y así, en realidad es algo que hacemos nosotros todos los días, porque nosotros todos los días valoramos y tomamos decisiones, todos los días, ¿ya? Y les pongo un ejemplo muy cotidiano para ir terminando con eso. Si es que en la mañana veo un poco de nubes, ¿no es cierto? Veo el cielo nublado, yo valoro y digo, ¿será que llevo chompa o no? ¿Ya? Valoro. Y digo, bueno, si llevo chompa, si llueve, voy a estar protegido, voy a estar más abrigado. Pero si no llueve, voy a quedarme con la chompa y voy a tener más bulto que llevar. Pues, entonces, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Qué hago? ¿Llevo o no llevo? Bueno, por si acaso llevo. Ahí valoré o no. Sea que llueva o no. Pero valoré. Y es una cosa que todos nosotros hacemos todos los días. Voy a ir al trabajo. Bueno, tengo tiempo. ¿Me voy en bus o mejor me voy en el otro que me deja más cerca o me voy en este que me deja más lejos? ¿Ya? O me voy aquí en Quito, ¿no? Me voy en metro, me voy en bus, me voy en Ecoví, en trole, o ya no alcanzo, cojo taxi, o Uber. ¿Me explico? Todos los días valoramos. Es más, cuando ustedes vayan a la panadería se van a dar cuenta que ustedes valoran. Cuando dicen, sí, tiene pan, sí, ¿cuál le doy? Ahí ustedes van a valorar. Van a decir, bueno, por ejemplo, bueno, me gustan más los cachitos por lo que son tostaditos y todo, pero de pronto son muy caros y con lo que llevo 2 cachitos, mejor llevo 3 gusanos. ¿Me explico? Y ustedes valoran. Todos valoramos todos los días, ¿ya? Aunque no nos demos cuenta. ¿Ya? Resulta que esa práctica, cuando ya viene a casos así más concretos, hay que hacerla bien. Y tenemos, como bien lo decía Natita, tenemos la ventaja de que tenemos la mente de Cristo que nos hace tener las prioridades bien claras. Y tenemos más garantía de que hemos de decidir bien, ayudar, procurar la vida, procurar el desarrollo de las personas, ¿ya? Procurar que la gente progrese, procurar que la gente aprenda, que nos reunamos, que nos gocemos, que aprendamos juntos. ¿Me explico? Si se procura eso, ¿por qué me voy a detener? Porque tengo que gastar $1. ¿Me explico? Que tengo que gastar $2, $3 en el taxi, o que tengo que bajarme, ayudarle a cargar a la persona. ¿Me explico? ¿Por qué tendría si el beneficio es todavía mayor? ¿Me explico? Así de sencillo. Y como si ustedes quieren, digamos, la siguiente vez que vayan mañana, ahora mismo, ¿ya? Van a enfrentarse a ese tipo de decisiones. ¿Ya? Me pongo esta pijama o la otra.
¿Ya? ¿Qué les digo? ¿Me duermo ahorita o mejor termino una cosa de pronto que tenía pendiente y después de entonces me duermo? Ya, siempre esto de valorar, siempre es una cosa que es innata. Con eso, con eso nacemos, es una forma más básica de razonamiento, de pensamiento humano. ¿Ya? Todos lo hacemos. Y aquí el Señor Jesús lo que hace es enseñarnos a hacerlo de manera correcta, hacerlo de manera adecuada, teniendo bien claros si se quiere, los mandamientos, los principios bíblicos que deben tener más importancia. Habrá otros casos en los que sí primen las formas, ¿ya? Habrá otros casos, pero en estos priman más los que tienden a la vida, al desarrollo y todo lo demás. ¿Explico? Habrá otros casos, y vale la pena decirlo también para ver todo el panorama completo, habrá otros casos en donde prime más la forma, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre ahora un ejemplo así un poco, eh, tal vez el ejemplo este de Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿ya? Cualquiera diría, sí, pero están ayudando y es para ayudar al prójimo que vendieron y todo lo demás. No, ahí sí importa la forma. ¿Por qué quieren engañar al Dios vivo? Explico. Ahí importó la forma. Ahí no es que se dijo, bueno, sí, bueno, se quiere hacer el bien. A la final están ayudando a los hermanitos. ¿Por qué te vas a hacer lío? Vendieron sus casas. Bueno, ya qué importa que se hayan cogido un poco. Ayudaron. No, ahí sí importó la forma, importó de manera radical. Si lo vemos. Entonces, no es nomás, y estos casos, justamente les digo, son importantes para ver cuándo es que importan la forma y cuándo es que importa el fondo. Hay momentos en donde sí importa la forma y mucho, y hay otros en donde, como estos, en donde importa más el fondo y bastante, más que la forma. ¿De acuerdo? Pero esto, como les digo, son casos y casos, y ya a lo largo de lo que hemos de seguir viendo el Evangelio de Lucas, y ya después, si Dios no viene antes, el libro de Hechos, vamos a encontrarnos con pasajes igual, en donde a la final se decidió a partir de valoraciones. ¿Me explico? Y que es algo muy bonito verlo, porque, como les digo, esto nos da herramientas, y si aprendemos a valorar bien, estamos de hechos, hermanos, estamos de hechos. Por eso es que ustedes se darán cuenta que cuando en alguna congregación, en un trabajo, en donde sea, se encuentran un problema de decisión difícil, es porque no saben a qué dar más prioridad. ¿Ya? O sea, no saben, o a veces no saben valorar, o a veces no saben a qué dar más prioridad. La típica, por ejemplo, que pasó mucho en muchos trabajos en las pandemias, ¿no? Llegamos a la pandemia y ¡pum! En un trabajo ya no hubo el nivel de ingreso de productividad. ¿Qué hago? Para mantener a flote la empresa, o quiebro, o voto a algunas personas, ¿ya? O voto a algunas personas para que la empresa sobreviva. ¿Qué hago? ¿Ya? O la otra, me bajo el sueldo los que más podemos y con eso medio vivimos todos. ¿Qué hago? ¿Explico? Ahí es una cuestión de valorar. ¿A qué le doy más importancia? ¿Ya? Y eso, como les digo, pasa en todos los lados. El asunto es que el Señor acá, y la ventaja, nos da la herramienta poderosísima que es su Santo Espíritu, su mente, ¿no? Su santa mente, que nos permite tener claro a dónde tenemos que apuntar, a dónde tenemos que dar más importancia. ¿Ya? Por eso es que cuando a veces en alguna, especialmente congregación, iglesia o forma religiosa, por así decirlo, se da más peso a las formas, llama mucho la atención y es mucho más evidente. ¿Me explico? De ahí, por ejemplo, que ustedes, y justo esto se me vino a la mente, cuando lleguemos a la parábola esta del buen samaritano, sí, del buen samaritano, vamos a ver que se vuelve a enfrentar con este mismo tema de valoración. A la larga, si ustedes se dan cuenta, el buen samaritano, el prójimo, es el que tiene bien claros los valores, el que tiene bien claro a qué hay que dar importancia. El levita, el sacerdote y todos los otros que pasaron antes tenían como los fariseos. Sus prioridades estaban con las formas. ¿Ya? Estaban con las formas. ¿Ya? En cambio, el samaritano estaban sus prioridades, en ese caso, con el fondo. Ya habría una persona a la que ayudar. ¿Sí? Entonces, fíjense, a la larga todo eso es así. Y eso es bastante interesante verlo. ¿Ya? Y resulta que y esto es algo que siempre pasa, es algo que es bien casual.
cuando una persona viene y pone las cosas sobre la mesa así y les pone y les evidencia lo que parecía fácil, digamos, ¿cierto? Lo que parecía para los fariseos que ya estaba resuelto toda la vida, ¿cierto? Con sus interpretaciones, el Señor Jesús viene y las desnuda, o sea, y les muestra cómo es que ellos estaban pensando y que lo estaban haciendo mal, entonces viene la pica, ¿no? Viene ¿cómo se dice? La furia, como aquí ponen, ¿no? La demencia, la locura, porque me está desautorizando, se me está desacreditando todo lo que yo con tanto esfuerzo construí, por así decirlo. ¿Y ahora qué puedo hacer si eso está mal? ¿No? Y además, lo que les quiero decir es que siempre a la final los que tienen esta forma de pensar muy formalista, siempre suelen chocar y reñir mucho con las personas como el Señor Jesús que tenían en su mente no las formas, sino hacer un análisis un poco más razonado, más amplio si se quiere, ¿ya? Más profundo si ustedes quieren. ¿Ya? Y siempre va a haber un poco de lucha en eso. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, con eso, no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Y ya la siguiente semana estaríamos abordando los siguientes versículos del capítulo 6 de Lucas, que habla ya de cómo el Señor, bueno, la lista de los discípulos y algunas cositas más. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta por ahí, y si no, podríamos ir terminando por ahí. ¿No? ¿Ninguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, es bendito a Dios. Creo que podemos terminar por ahí.